Sexta parte de Hay amores que no mueren, solo esperan. Capítulo 51. Entre voces que sostienen. La ciudad estaba envuelta en ese silencio intermitente de la madrugada que llega cuando las calles aún no han decidido si pertenecen a la noche o al día. Rebeca estaba despierta, sentada en el borde de la cama, con el abrigo todavía puesto aunque el departamento estuviera cálido. No había encendido ninguna luz. Solo la claridad pálida que entraba por la ventana iluminaba sus manos, todavía temblorosas después de la cena con sus padres. No sabía si lo que sentía era alivio, tristeza o una mezcla imposible de ambas. Había hablado, había dicho todo lo que llevaba años mordiéndose para no pronunciar, y aunque sus palabras todavía parecían flotar en el aire de aquel restaurante, ahora estaban clavadas en algún lugar dentro de ella, como un ancla que impedía que el miedo la arrastrara hacia atrás. Sacó el teléfono de su bolso, lo sostuvo unos segundos en la mano. Sabía perfectamente a quién quería llamar. Marcó el número de Sarocha sin siquiera pensarlo, como si esa acción estuviera inscrita en sus reflejos. El tono sonó 2, 3 veces, hasta que una voz familiar y cálida respondió al otro lado. Beck, la voz de Sarocha tenía esa mezcla de sorpresa y ternura que le aceleró el corazón. Soy yo, susurró Rebeca, mordiéndose el labio inferior para que la emoción no se le escapara de golpe. Tenía que contarte algo. No podía irme a dormir sin que lo supieras. Hubo un silencio breve, como si Sarocha sintiera que venía algo importante y quisiera darle espacio. Tu voz, murmuró Sarocha, suena diferente. ¿Qué pasó? Rebeca respiró hondo. Se dejó caer hacia atrás sobre la cama, mirando el techo como si necesitara un punto fijo para no quebrarse. Hoy empezó, con un nudo en la garganta. Hoy enfrenté a mis padres. A todos. Fue una cena, en un restaurante. Estaba Non, su madre, y les dije que me divorciaría, que no habría hijos, que ya no voy a dejar que sigan decidiendo por mí. El silencio de Sarocha se sintió como un abrazo, cálido y expectante. ¿Lo dijiste así?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y admiración. Sí, no suavicé nada. Les dije que si no aceptan quién soy, entonces no hay nada más que hablar entre nosotros. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Después, Sarocha rió, no con burla, sino con ese alivio orgulloso que se siente cuando alguien que amas cruza por fin un puente que siempre temió. Beck, estoy tan orgullosa de ti, dijo en un tono tan lleno de emoción que Rebeca cerró los ojos para saborearlo. Esto no es solo una decisión, es tu vida reclamando su lugar. Las palabras le atravesaron como un bálsamo. Quería que tú lo supieras primero, confesó Rebeca, porque tú siempre viste a través de todo esto. Sarocha suspiró, y el sonido le llegó como un roce en la piel. Estoy en casa de mi madre, comentó ella entonces, bajando un poco el tono. Vine a visitarla unos días. El corazón de Rebeca dio un pequeño salto. ¿Estas son?, preguntó, con una sonrisa apenas audible en la voz. Sí, está aquí. Me ayudó a preparar la cena hace un rato. ¿Quieres que te pase con ella? Por favor, respondió Rebeca, y su voz se volvió más suave, más cálida. La recuerdo tanto, y con tanto cariño. Fue la única que nunca dudó en apoyarnos, incluso cuando todo parecía en contra. Hubo un breve movimiento en la línea, murmullos lejanos, y luego otra voz, más grave, llena de ese acento suave que Rebeca no había olvidado. Rebeca, preguntó Song, y la sola forma en que pronunció su nombre la hizo sonreír. Song, respondió ella, sintiendo un calor extraño en el pecho. No sabes cuánto me alegra escucharte. Yo tampoco pensé que tendría esta oportunidad tan pronto. ¿Cómo estás? Rebeca dudó antes de responder, aprendiendo a respirar otra vez. Hoy di un paso grande, un paso que, creo, tú siempre supiste que necesitaba dar. Song dejó escapar una risa breve, cargada de comprensión. Yo siempre supe que esa fuerza estaba en ti. Solo hacía falta que decidieras usarla. Rebeca cerró los ojos, recordando las pocas, pero intensas, conversaciones que había tenido con ella. Song siempre había sido directa, pero no dura. Sus palabras eran como manos firmes que te empujaban hacia adelante sin empujarte al vacío. Gracias por creer en nosotras cuando nadie más lo hacía, murmuró. No había nada que creer, Rebeca. Lo que había entre ustedes se veía claro. A veces, las personas se ciegan porque les da miedo la luz. La frase le caló hondo. Quiso decir algo más, pero Sarocha volvió a tomar el teléfono. Perdón, Song quiere ir a dormir, dijo con una risa suave. Está bien, me alegra que hayas estado con ella, respondió Rebeca. Hubo un silencio distinto ahora, uno que no pesaba,
sino que se sentía como un lugar seguro donde quedarse un rato. Te amo, dijo Sarocha, simple y contundente. Y yo a ti, respondió Rebeca, con un suspiro que se llevó parte del cansancio. Cuídate mucho, por favor. Lo haré, pero prométeme tú también que te cuidarás. Lo que hiciste hoy, no todos lo entenderán, y algunos querrán hacerte dudar. No voy a retroceder, aseguró ella, con una firmeza que hasta a sí misma le sorprendió. No esta vez. Sarocha sonrió al otro lado de la línea. Rebeca casi pudo escucharla. Entonces, pase lo que pase, no olvides que no estás sola. Aunque no pueda estar ahí físicamente, estoy contigo. Hablaron un rato más, de cosas pequeñas, de la comida de Song, de cómo la casa de la madre de Sarocha tenía ese aroma a madera y especias que siempre le recordaba a otro tiempo, de cómo el cielo en ese momento sobre ellas era distinto, pero igualmente inmenso. No necesitaban llenar el silencio con grandes declaraciones, estaban, y eso bastaba. Cuando colgaron, Rebeca se quedó con el teléfono apoyado sobre el pecho, mirando hacia la oscuridad de la habitación. El eco de la voz de Sarocha, la firmeza tranquila de Song, y el orgullo que había sentido al hablar ese día con sus padres se mezclaron dentro de ella como capas de un mismo fuego. No sabía qué vendría después. Tal vez habría consecuencias duras. Tal vez sus padres intentarían contraatacar, pero por primera vez en mucho tiempo, no le asustaba, porque ahora, lo que había pronunciado en voz alta no podía deshacerse, y lo que había escuchado de Sarocha y Song le recordaba que algunas alianzas son más fuertes que la sangre, y sobre todo, porque sabía que al final de todo, en cualquier camino que eligiera, había una voz que siempre la llamaría Beck con amor. Capítulo 52. No volver atrás. La mañana siguiente al enfrentamiento en la cena no fue un amanecer tranquilo. El aire en el apartamento de Rebeca parecía más denso, como si las paredes hubieran absorbido las palabras pronunciadas la noche anterior, y ahora las devolvieran en forma de un silencio expectante. Ella se levantó temprano, no por costumbre, sino porque el sueño se había roto una y otra vez con imágenes dispersas. La mirada dura de su madre, la incomodidad en el gesto de su padre, la calidez muda de la madre de Non, y el apretón firme de la mano de Sarocha en su imaginación. Cada una de esas imágenes se intercalaba con la certeza que le había mantenido en pie. Había dicho la verdad, y ya no había marcha atrás. Se preparó un café fuerte, y se quedó en la cocina, mirando por la ventana, como si el horizonte pudiera darle respuestas sobre lo que venía. No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Un golpe seco en la puerta, 3 veces, sin pausa, rompió la calma. Rebeca no necesitó mirar por la mirilla. Claro, murmuró para sí. No podían esperar ni un día. Abrió la puerta y allí estaban, su madre, impecable como siempre, con el pelo recogido y un traje de tonos neutros que gritaba autoridad, sin necesidad de palabras. Su padre, de pie a su lado, con el ceño fruncido y los labios apretados en una línea que mezclaba decepción y rabia contenida. «Buenos días, hija», dijo él, sin un ápice de calidez. «Tenemos que hablar». «Pasen», respondió Rebeca, conteniendo la tentación de decirles que hablaran en el pasillo. Una vez dentro, no hubo cortesías ni charlas triviales. Su madre se giró hacia ella, clavándole los ojos, como si pudiera desarmarla con solo mirarla. «Anoche», empezó, con una voz controlada, que apenas ocultaba la furia. «Anoche fue una humillación innecesaria. No sé qué estabas pensando, pero vamos a arreglarlo antes de que sea tarde». Rebeca respiró hondo y se apoyó contra el respaldo de la silla, sin invitarlos a sentarse. «No hay nada que arreglar». Su padre soltó una risa breve, incrédula. «Rebeca, eres nuestra hija. No puedes creer que este capricho vaya a durar». «¿Capricho?», preguntó ella, elevando las cejas. «Decidir vivir mi vida como yo quiero es un capricho. Has tirado por la borda un matrimonio estable, una posición que te aseguraba respeto». Y ahora su madre hizo una pausa, como si la siguiente palabra le costara decirla. «Y ahora nos enteramos de que has vuelto con ella». La palabra quedó suspendida en el aire como un veneno. «Sí, he vuelto con ella, con Sarocha, el amor de mi vida», respondió Rebeca, sin bajar la voz. «Y no hay nada que ustedes puedan hacer para impedirlo». Su padre dio un paso hacia ella, no en amenaza, pero sí como quien intenta imponer su presencia. «Sabes que no podemos aceptar eso, por tu bien, por la imagen de la familia». Rebeca lo miró con una calma que antes no habría tenido. «No me importa la imagen de la familia, no me importa su dinero,
No me importa su posición, ni siquiera me importa su religión si lo único que hace es servirse de ella para juzgarme. El silencio que siguió fue cortante. La respiración de su madre se volvió más agitada, y sus manos, perfectamente cuidadas, se tensaron a los lados de su cuerpo. No hables así, Rebeca. Nosotros, intentó su padre. No, ella lo interrumpió con firmeza. Escuchen bien. Hoy me elijo a mí y a Sarocha. Si ustedes están dispuestos a aceptarnos, serán bienvenidos en mi vida, pero si no, es mejor que se olviden de mí. Su madre pareció buscar palabras que no encontraba. El orgullo herido le nublaba la mirada. ¿Sabes lo que estás diciendo? Que prefieres perder a tu familia antes que ceder. No estoy perdiendo nada que no me hayan quitado ya, contestó Rebeca, sintiendo un calor nuevo en el pecho, porque familia no es solo la sangre. Familia es quien te apoya, quien te respeta, quien no te obliga a esconderte. Las palabras fueron más duras de lo que había planeado, pero verdaderas. Recordó a Song, la madre de Sarocha, que la había acogido en su casa con una sonrisa cuando ambas eran apenas unas jóvenes enamoradas y asustadas. Recordó el tacto de las manos de Song sobre las suyas, la manera en que la había llamado hija sin dudarlo. Su padre hizo un gesto de impotencia, como si por primera vez comprendiera que la autoridad que había ejercido toda su vida sobre ella se estaba resquebrajando. No vas a hacer que esto sea fácil para nadie. No es mi trabajo hacerlo fácil, es mi trabajo hacerlo real, respondió Rebeca. Hubo un largo silencio. El reloj en la pared parecía marcar cada segundo con una lentitud insoportable. Finalmente, su madre recogió su bolso, giró sobre sus tacones y se dirigió a la puerta. Cuando recapacites, sabrás dónde encontrarnos, dijo sin mirarla. Rebeca sonrió. No con burla, sino con una paz que no recordaba haber sentido. No voy a recapacitar. Su padre la observó unos segundos más, como si buscara una grieta en su determinación. No la encontró. Salió detrás de su esposa, cerrando la puerta con un golpe seco. Rebeca se quedó quieta, escuchando el eco de la despedida. No había lágrimas, no había miedo, solo la certeza de que por primera vez estaba en el camino que quería, aunque ese camino la separara de quienes le habían dado la vida. Caminó hasta la mesa, tomó su teléfono y marcó un número que ahora tenía un peso distinto en su corazón. Amor, dijo cuando Sarocha contestó. Quería que fueras la primera en saberlo. Ya no hay secretos. Al otro lado de la línea, la voz de Sarocha fue un suspiro cálido. Estoy orgullosa de ti, Becca, muy orgullosa. Ella cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran. Sabía que el precio de su libertad podía ser alto, pero también sabía que valía cada paso, cada ruptura, cada puerta cerrada, porque ahora, finalmente, no estaba caminando hacia atrás. Capítulo 53. Firmar la libertad. La mañana amaneció con un cielo que parecía un lienzo de tonos suaves, como si el día quisiera invitar a la calma. Rebeca despertó temprano, más por la inquietud que le recorría el cuerpo que por costumbre. Sabía que esa jornada no sería una más. Hoy se cerraba un capítulo importante de su vida, uno que, aunque marcado por la ausencia de amor romántico, había estado lleno de lealtad, complicidad y una amistad que pocos entenderían. El silencio de su departamento se sentía distinto, ni opresivo ni vacío, sino expectante. En la mesa, un café recién hecho y un par de tostadas aguardaban, pero ella apenas les prestó atención. Revisó por enésima vez la carpeta con los documentos que llevaría al tribunal. Acuerdos, firmas, declaraciones, todo en orden. Esa carpeta representaba algo más que papeles legales. Era, en cierto modo, la llave a su nueva vida. A media mañana, Non pasó a buscarla. Apareció puntual, con su sonrisa habitual y ese aire relajado que siempre lograba bajar la tensión en cualquier situación. Vestía con elegancia sobria, camisa azul claro, saco gris y sin corbata, como si su intención fuera dejar claro que, pese al motivo formal, esto no era un enfrentamiento sino una transición pactada. ¿Lista?, preguntó desde la puerta, sosteniendo un café para ella. Rebeca sonrió al recibirlo. Más que lista. Bajaron juntos, conversando de cosas triviales para no hundirse demasiado pronto en el peso de la ocasión. El auto de Non olía a lavanda, un detalle que a Rebeca siempre le había parecido curioso en alguien tan poco dado a excentricidades. Durante el trayecto hacia el tribunal, el tráfico parecía ajeno a sus pensamientos. Las bocinas,
y el bullicio de la ciudad contrastaban con la serenidad que los envolvía. El trámite en sí fue rápido. Ambos habían trabajado las últimas semanas para que no hubiera cabos sueltos. División de bienes acordada, sin disputas, sin abogados agresivos, sin desgaste innecesario. El juez repasó los documentos con la mecánica precisión de quien lo ha hecho miles de veces, y tras unos minutos, estampó su firma. Quedan legalmente divorciados, anunció, con voz neutra. Hubo un instante de silencio, no incómodo sino significativo. Rebeca miró a Non, y vio reflejado en sus ojos algo parecido a un alivio compartido. No había lágrimas ni dramatismo, pero sí una conciencia clara de que aquello era un cierre definitivo. Cuando salieron del edificio, Non se detuvo, y sin dudarlo, la abrazó con fuerza. Lo logramos, susurró, y me alegra que lo hayamos hecho de esta manera, sin heridas. Rebeca correspondió al abrazo, sintiendo un calor fraterno en el pecho. Gracias por entenderme, y por no soltarme. Se separaron y Non, con ese humor suyo, que aparecía en los momentos más insospechados, comentó: ahora oficialmente puedo decir que mi exesposa es una mujer libre y peligrosa. Rieron, porque era cierto. Rebeca se sentía más libre que nunca. Caminaron unos metros hasta un pequeño café cercano. El lugar tenía mesas de madera y un aroma a pan recién horneado que los envolvió de inmediato. Se sentaron junto a la ventana, pidiendo 2 capuchinos. Ahí, sin el formalismo de una sala judicial, la conversación se tornó más íntima. Tengo pensado viajar a Tailandia, dijo Rebeca, sin rodeos. Non arqueó una ceja, sorprendido pero no del todo. Tailandia, déjame adivinar. Tiene algo que ver con cierta abogada brillante. Ella sonrió, sin intentar ocultar nada. Tiene todo que ver. Quiero verla, Non. Quiero vernos. Hemos pasado demasiado tiempo separadas por miedos y circunstancias. Ahora que ya no tengo cadenas, no pienso perder más tiempo. Non asintió, con una expresión que mezclaba apoyo y un matiz de melancolía. Lo imaginaba, y me alegra. Te lo digo en serio. Siempre supe que al final de todo serías feliz. Seríamos felices. Rebeca lo miró a los ojos. Gracias, pues hazlo, insistió él, y no te preocupes por el bufete. Termina los casos que tengas pendientes, pero si necesitas tiempo, yo me encargo de que no haya problemas. Ese gesto, tan generoso y sin segundas intenciones, la conmovió. No sé cómo agradecerte, Non. Viviendo tu vida, respondió él, y no volviendo a encerrarte en un molde que no te corresponde. Hablaron un rato más, repasando anécdotas, riendo de viejas discusiones absurdas, y prometiéndose que, aunque el papel dijera otra cosa, seguirían estando presentes en la vida del otro, porque el vínculo que habían construido, aunque no romántico, era demasiado valioso para dejarlo marchitar. Cuando se despidieron, el abrazo fue largo y lleno de un respeto profundo. Non se alejó sin mirar atrás, pero Rebeca se quedó un instante quieta, observando cómo se mezclaba entre la gente. Sintió que algo en su pecho se abría de par en par. De regreso a casa, la luz de la tarde caía oblicua sobre las calles. Rebeca encendió su teléfono y encontró un mensaje de Sarocha. Pensando en ti. Cuídate, sonrió, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a ese reencuentro que había esperado tanto. El divorcio no era un final triste, sino el acto oficial que validaba algo que ya venía gestándose. Su derecho a elegir, a amar, a vivir sin miedo ni imposiciones. Y por primera vez en años, el futuro no la asustaba. Capítulo 54. Viaje inesperado. El teléfono de Rebeca descansaba boca abajo, sobre el escritorio, vibrando de vez en cuando, con notificaciones que ella decidía ignorar, no porque no quisiera leerlas, sino porque cada vez que aparecía el nombre de Sarocha en la pantalla, la tentación de responder y arruinar la sorpresa era demasiado grande. Desde hacía una semana, su plan había empezado a tomar forma con una precisión casi quirúrgica. Un viaje a Tailandia, sin previo aviso, para plantarse frente a la mujer que había amado toda su vida y decirle, sin palabras, que ahora sí estaba dispuesta a quedarse. El detonante había sido una noche especialmente silenciosa, después de firmar los últimos documentos del divorcio, y de escuchar a Non desearle suerte con un abrazo sincero. Rebeca había sentido un peso extraño en el pecho, una mezcla de alivio y vértigo. Por primera vez en mucho tiempo, no había cadenas legales ni morales que la sujetaran. La pregunta era qué iba a hacer con esa libertad. La respuesta no tardó en llegar. Iría a buscar a Sarocha, no en un futuro incierto, sino ahora. Esa misma madrugada,
Marcó el número de Song. La mujer contestó con una calidez que le arrancó una sonrisa instantánea. Rebeca, querida, dijo Song, como si supiera de antemano que esa llamada traería buenas noticias. Song, su voz se quebró, pero enseguida recuperó el control. Quiero ir a Tailandia. Quiero sorprenderla. ¿Me ayudarías? Hubo un silencio breve, lleno de complicidad. Por supuesto que sí. La respuesta fue firme, casi emocionada. Te diré qué días está más tranquila y en casa, así podrás llegar sin que sospeche nada. Durante la semana siguiente, Song y Rebeca se convirtieron en cómplices de un operativo silencioso. Intercambiaban mensajes a horas extrañas, afinando cada detalle. Desde el transporte desde el aeropuerto hasta el momento exacto en que Sarocha estaría en su casa y no en la oficina. Song incluso se ofreció a preparar una cena para que el reencuentro tuviera un marco cálido e íntimo. Rebeca, mientras tanto, se dedicó a cerrar sus casos en el bufete. Aquella tarea fue más intensa de lo que esperaba. Revisó carpetas hasta tarde, se reunió con clientes difíciles, y firmó documentos con la misma determinación con la que estaba firmando el cierre de una etapa de su vida. Cada vez que alguien en el bufete le preguntaba si tenía planes para después, ella sonreía y decía algo así. Evitó a toda costa hablar con Sarocha más de lo necesario. Respondía con frases cortas, mensajes de buenas noches, y algún emoji que fingía normalidad. Por dentro, sin embargo, se moría de ganas de contarle que en pocos días estaría frente a ella. Sabía que, de hacerlo, Sarocha se emocionaría, pero también temía que intentara disuadirla, pensando en sus agendas, en los compromisos, en lo difícil que podía ser coordinar. No, esta vez, la decisión era suya, y no quería que nada la detuviera. La noche anterior al vuelo, Rebeca no pudo dormir. Su apartamento estaba lleno de maletas abiertas, ropa doblada, y objetos cuidadosamente seleccionados. El vestido azul, que a Sarocha le había gustado, un pañuelo que Song le había regalado años atrás, y que pensaba devolver como símbolo de que la historia que un día empezó entre ellas seguía viva. Se miró al espejo antes de acostarse, observando su reflejo como si estuviera estudiando a otra persona. Notó que ya no era la misma Rebeca que, años atrás, había huido por miedo. Ahora sus ojos tenían una firmeza distinta. Mañana, susurró, casi para sí misma. Mañana empiezo de nuevo. El día del vuelo amaneció nublado en Londres, como si la ciudad se negara a dejarla ir sin un telón gris que dramatizara su partida. En el aeropuerto, con el pasaporte en mano, sintió ese cosquilleo eléctrico en el estómago que mezcla ansiedad y felicidad. Miró una última vez el teléfono antes de apagarlo para el viaje. Varios mensajes de Sarocha sin leer, preguntándole cómo estaba y contándole cosas triviales de su día. Rebeca sonrió, acarició la pantalla con el pulgar y resistió la tentación de responder. Que espere, que la sorpresa valdrá la pena. Durante el vuelo, repasó en su mente cómo sería ese momento. ¿Qué diría Sarocha? ¿Se quedaría paralizada o correría a abrazarla? ¿Llorarían? ¿Se reirían? No importaba el guión, lo único seguro era que, al verla, le diría lo que tantas veces había callado, que no pensaba volver a dejarla. Cuando el avión comenzó a descender sobre Bangkok, la luz dorada del atardecer bañó las alas y la ciudad se desplegó bajo ella como una promesa. El corazón le latía con fuerza. En su mente, la voz de Song resonaba desde aquella primera llamada. Por supuesto que sí te ayudaré. Rebeca respiró hondo. En unas horas, Sarocha sabría la verdad, y esta vez, no habría despedidas. Capítulo 55. Reencuentro en Tailandia. La tarde caía sobre Bangkok con un cielo saturado de nubes, el aire cargado de ese aroma húmedo que precede a la lluvia tropical. El tráfico rugía a lo lejos, como un rumor constante que nunca desaparecía del todo. Sarocha subió los escalones del edificio con el cansancio pegado a los hombros y una leve presión en las sienes. Había sido un día interminable en el bufete, reuniones que parecían no terminar, llamadas urgentes, y un caso que demandaba toda su concentración. Mientras subía en el ascensor, pensó en llamar a Rebeca. Lo había estado haciendo casi a diario, aunque la diferencia horaria y las agendas ajustadas le robaban minutos que antes parecían eternos. Aquella mañana, Rebeca no le había escrito, y Sarocha lo atribuyó a algún caso difícil en el que probablemente estuviese sumergida. Sus labios dibujaron una sonrisa breve, imaginándola concentrada,
con ese gesto serio que siempre la volvía irresistible. La puerta de su departamento se abrió con un clic suave. El silencio la recibió primero, interrumpido solo por el lejano murmullo del tráfico. Dejó el maletín sobre el sofá y se quitó los tacones con un suspiro de alivio. Entonces, lo sintió, una presencia. Giró hacia el ventanal y su corazón dio un vuelco. «Rebeca», pronunció, casi en un susurro incrédulo. Allí estaba, de pie junto a la cortina, bañada por la luz dorada que se filtraba entre las nubes. Rebeca sonreía con esa mezcla de timidez y determinación que tanto conocía. Sarocha no se movió de inmediato. Era como si el tiempo se hubiera detenido y ella necesitara asegurarse de que no era una ilusión creada por el deseo. «Hola», dijo Rebeca, su voz baja, temblando apenas. Fue suficiente para que Sarocha cruzara la distancia de 2 zancadas y la envolviera en un abrazo que, más que un gesto, fue una declaración. La apretó contra sí, sintiendo su respiración acelerada, el calor de su cuerpo y ese perfume que siempre le resultaba ahogar. «¿Qué? ¿Cómo?», preguntó entre risas y lágrimas que le nublaban la vista. «¿Qué estás haciendo aquí?». Rebeca se apartó lo justo para mirarla a los ojos. «Quería verte. No podía esperar más. Song me ayudó a organizarlo todo». Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. «Quería sorprenderte». Sarocha soltó una carcajada breve y emocionada. No podía creerlo. Acarició el rostro de Rebeca, como si necesitara memorizar cada trazo otra vez. «Te extraño todos los días y hoy apareces aquí». Su voz se quebró y volvió a abrazarla. «Dios, no sabes lo que esto significa para mí». «Lo sé», susurró Rebeca. «Por eso vine». Pasaron la tarde juntas, hablando, riendo, poniéndose al día, como si los días de distancia se comprimieran en esas horas. Sarocha le preparó té de jazmín, y Rebeca caminó por el departamento, mirando cada rincón como si fuera suyo. En cierto modo, lo era. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, y las luces comenzaron a encenderse en los rascacielos vecinos, Sarocha la atrajo hacia el dormitorio. No hubo palabras innecesarias. Sus labios se buscaron con la urgencia de quienes han contado los días, las horas y los segundos para ese momento. Las manos de Rebeca exploraron la espalda de Sarocha, sintiendo cómo cada músculo se tensaba y se relajaba bajo su toque. La ropa fue cayendo al suelo, en un lento ritual, interrumpido por besos profundos y miradas cargadas de deseo. La lluvia comenzó a golpear los ventanales, marcando un ritmo suave que se confundía con sus respiraciones entrecortadas. Hicieron el amor con una mezcla de pasión y ternura, como si quisieran dejar grabada en la piel la certeza de que, esta vez, no se soltarían. Cada gesto, cada suspiro, llevaba implícita una promesa. Después, tendida sobre las sábanas enredadas, Rebeca acarició el cabello de Sarocha, mirándola con una intensidad que iba más allá del deseo. «Te amo tanto, Sarocha», dijo Rebeca. «Yo te amo más», respondió Sarocha. «Promete que esta vez es para siempre». «Lo prometo». Y así, pasaron su primera noche, en el espacio que desde ahora pasaría de ser una casa a un hogar. Capítulo 56. Tiempo para sanar. Los primeros días después del reencuentro se sintieron como vivir dentro de un sueño del que ninguna de las dos quería despertar. Rebeca todavía se sorprendía al abrir los ojos y encontrarse con el perfil de Sarocha en la penumbra matinal, el cabello revuelto cayendo sobre la almohada, el leve movimiento de su respiración, ese calor cercano que tantas veces había añorado en silencio durante las noches frías de soledad. Por su parte, Sarocha aún no terminaba de procesar que Rebeca no estaba ahí solo de paso, que no se trataba de unas vacaciones apresuradas, ni de una visita con fecha de retorno marcada. Esta vez, ella se había traído consigo algo más que una maleta. Había traído la decisión firme de quedarse. Aquella mañana, el aroma del café recién hecho se mezclaba con la luz dorada que entraba por las ventanas del departamento. Rebeca se movía por la cocina con soltura, como si conociera cada rincón, abriendo alacenas, sirviendo 2 tazas, tarareando una canción que no identificaba pero que a Sarocha le resultaba hipnótica. «Sabes que cada vez que entro aquí pienso que voy a despertarme, y ya no vas a estar», dijo Sarocha, desde el marco de la puerta, con la voz aún adormilada. Rebeca giró, con la taza en la mano, y la miró con ese brillo decidido que ya no escondía. «Pues ve acostumbrándote, porque este café lo pienso preparar todos los días». Se acercaron y compartieron un beso lento,
de esos que parecen sellar promesas invisibles. Por la tarde, Sarocha quiso aprovechar que Nam había insistido en verlas. Hacía años que Rebeca y Nam no coincidían, y aunque habían mantenido un contacto esporádico a través de mensajes o comentarios en redes, no era lo mismo que mirarse a los ojos. El lugar elegido fue una pequeña cafetería con mesas de madera y plantas colgantes, en una esquina tranquila de Bangkok. Nam llegó antes que ellas, y al ver a Rebeca, dejó escapar un grito suave de emoción antes de abrazarla con fuerza. «No puedo creerlo», dijo Nam. «¿Es de verdad, o estoy soñando?» «Es de verdad», respondió Rebeca, riendo. «Estoy aquí, y esta vez para quedarme». Se sentaron, y Nam no paraba de hacer preguntas. ¿Cómo había sido el viaje? ¿Cómo se había sentido al reencontrarse con Sarocha? ¿Qué planes tenía ahora? Entre risas y confesiones, la tarde se deslizó, sin que lo notaran. Nam, con su sonrisa siempre franca, le dijo a Rebeca que verla allí, junto a Sarocha, era como recuperar un pedazo de tiempo que la vida les había robado. Sarocha, desde el otro lado de la mesa, observaba en silencio, dejando que sus mundos, el de su vida en Tailandia, y el que alguna vez compartió con Rebeca en otro continente, empezaran a encajar de nuevo. Cuando el sol comenzó a bajar, decidieron ir a casa de Song. Rebeca había estado nerviosa por este momento. Aunque siempre había sentido un gran cariño por Song, no sabía cómo sería estar en su casa después de tantos años y de todo lo que había ocurrido. Song la recibió con la misma calidez de siempre, como si nunca hubieran dejado de estar presentes en la vida de la otra. Rebeca dijo, tomándole las manos, «Bienvenida a casa». Durante la cena, la conversación fluyó como un río. Anécdotas, recuerdos, alguna que otra broma que solo ellas entendían. Rebeca notaba cómo el corazón se le ensanchaba. Estaba sentada a la mesa con la mujer que amaba, su amiga, y aquella figura maternal que en su momento fue un refugio silencioso. En un momento, Song dejó los cubiertos, la miró fijamente y dijo, «Desde hoy puedes llamarme madre, si quieres». Rebeca se quedó inmóvil. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas antes de poder responder. «Para mí siempre lo ha sido», susurró. Y Song se levantó para abrazarla. Sarocha observó la escena con una mezcla de orgullo y alivio. En el fondo, sabía que aquello sellaba algo más profundo. Rebeca no solo estaba en su vida, sino que estaba siendo recibida plenamente en su familia, con un amor que no necesitaba explicaciones ni justificaciones. Esa noche, de regreso al departamento, Sarocha y Rebeca caminaron tomadas de la mano. La ciudad seguía viva a su alrededor, con el murmullo de motos y voces en la distancia, pero para ellas todo estaba envuelto en un silencio íntimo. «Hoy sentí que esto es real», dijo Sarocha, apretando suavemente los dedos de Rebeca. «No es solo que estés aquí, es que todo está encajando, es que nos lo hemos ganado», respondió Rebeca, «a base de heridas, de decisiones difíciles, y de no rendirnos». Subieron, se quitaron los zapatos en la entrada, y antes de encender ninguna luz, se abrazaron en medio de la sala. Allí, en la penumbra, se permitieron un momento de quietud, respirando el mismo aire, como si ese gesto fuera su mejor amuleto contra cualquier sombra del pasado. A partir de ese día, la vida comenzó a tomar un ritmo propio. Rebeca empezó a familiarizarse con la ciudad, aprendía caminos, se acercaba al mercado cercano, preguntaba a los vecinos. Poco a poco, su presencia dejó de sentirse como la de una visitante, y empezó a ser la de alguien que pertenece. Sarocha, aunque aún asombrada, comenzaba a soltar la tensión que había llevado durante años, como si cada amanecer, con Rebeca a su lado, borrara un poco más el temor a perderla. Sabían que quedaban cosas por resolver, heridas que sanar y retos que enfrentar, pero también sabían que esta vez lo harían juntas, desde el mismo lugar y mirando en la misma dirección. Esa certeza, más que cualquier promesa, era lo que les daba fuerza. Capítulo 57. Plenitud. 2 meses habían pasado desde que Rebeca puso un pie en Tailandia con una maleta en la mano, y la certeza, grabada en el pecho, de que esta vez no habría vuelta atrás. El tiempo había transcurrido con la suavidad de una tela que se desliza entre los dedos, sin nudos, sin tropiezos, con una armonía que pocas veces en su vida había sentido. Cada amanecer era un recordatorio de que estaba allí por decisión propia, que no había sido arrastrada por circunstancias ajenas ni por la voluntad de nadie más. Estaba con Sarocha, porque la amaba, y porque quería construir su vida junto a ella. Las mañanas tenían su propio ritual. Rebeca despertaba antes que Sarocha,
no porque fuera más madrugadora, sino porque disfrutaba observarla dormir. El cabello oscuro de Sarocha se esparcía por la almohada como un río silencioso, y en sus facciones relajadas había una paz que contrastaba con la intensidad que mostraba en el día. Rebeca la miraba con una sonrisa que no podía evitar, y a veces, simplemente, le acariciaba la mejilla con la yema de los dedos, sabiendo que tarde o temprano ella abriría los ojos, la vería y sonreiría de vuelta. Era un juego silencioso, un lenguaje íntimo que ambas habían aprendido sin palabras. Ese segundo mes juntas había sido una exploración de rutinas compartidas. Sarocha la había llevado a sus lugares favoritos, la pequeña cafetería cerca del bufete donde servían un espresso que, según ella, podía curar cualquier mal humor, el mercado nocturno lleno de aromas, luces y música, y ese parque donde, al caer la tarde, se mezclaban los olores a flores y comida callejera, mientras los ancianos practicaban tai chi en silencio. En cada paseo, Rebeca sentía que estaba tejiendo nuevas memorias sobre un lienzo limpio, sin manchas de lo que habían sido antes, solo con la certeza de lo que querían ser ahora. Pero no todo era ocio y tiempo libre. Rebeca llevaba tiempo pensando en su desarrollo profesional. Aunque disfrutaba de los días compartidos, había una inquietud que crecía. Necesitaba trabajar, volver a sentir la satisfacción de construir algo propio más allá de la relación. No se trataba de dinero, aunque eso nunca sobraba, sino de identidad. Ella siempre había sido más que la hija de sus padres, o la pareja de alguien. Era abogada, apasionada por su oficio, y lo extrañaba. Una noche, mientras ambas cenaban en el balcón del departamento con una vista parcial de la ciudad iluminada, Rebeca se lo dijo. Sarocha empezó, moviendo distraídamente los fideos en su plato. Creo que necesito volver a trabajar. No quiero quedarme en casa todo el día. Y siento que aquí también puedo hacer algo útil. Sarocha la miró con esos ojos oscuros que siempre parecían leer más de lo que ella decía. Lo estaba esperando, respondió con una sonrisa tranquila. Sabía que tarde o temprano ibas a decirlo. No te imagino sin ejercer. Es que me siento bien contigo, con nosotras, con este lugar, pero también necesito mi espacio profesional, dijo Rebeca, y después soltó una risa suave. Creo que no sé estar sin desafíos. Lo sé, respondió Sarocha, inclinándose para tomar su mano. Mañana hablaré con mi jefe. Tal vez haya un puesto en el bufete para ti. Rebeca arqueó una ceja. Así de fácil. No es cuestión de facilidad, es cuestión de saber dónde encajas. Y tú encajas en cualquier lugar donde te dejen demostrar lo que vales. 2 semanas después, Rebeca ya tenía una oficina propia en el bufete donde trabajaba Sarocha. La incorporación había sido casi un evento social. La curiosidad de los colegas por conocer a la abogada extranjera era evidente, y no faltaron las miradas de recelo disfrazadas de cortesía. Pero Rebeca estaba acostumbrada a ganarse el respeto con trabajo, y no perdió tiempo en demostrarlo. La primera semana tomó un caso complicado de propiedad intelectual, algo que nadie quería porque involucraba a una familia influyente. No solo lo llevó adelante con solvencia, sino que encontró un punto legal que ni los más veteranos habían detectado. En la reunión posterior, su jefe directo, un hombre de voz grave y modales medidos, le dijo: si sigue así, no solo se quedará, sino que podría liderar su propio equipo en poco tiempo. Sarocha, que estaba presente, no ocultó la sonrisa orgullosa que se le dibujó. Fuera del trabajo, la vida también fluía. Se habían organizado para no llevarse los casos a casa, o al menos no dejar que consumieran sus noches. Habían aprendido a equilibrar sus tiempos. Cenas con Nam, visitas a Song, escapadas improvisadas de fin de semana a la playa. Era una cotidianidad que no parecía monótona porque ambas se esforzaban en cuidarla. Una tarde, al salir del bufete, Sarocha la tomó de la mano en la calle, sin importarle las miradas. Era un gesto sencillo, pero para Rebeca significaba un triunfo silencioso. Recordaba otros tiempos en los que esa muestra de afecto hubiera sido imposible, en los que ambas vivían escondidas. Ahora no. Ahora el mundo podía mirar y no importaba. Nam, por su parte, estaba feliz de tener a Rebeca de nuevo en sus vidas. A menudo la invitaba a almorzar o a tomar café, y se había convertido en una especie de cómplice y confidente. En una de esas conversaciones, Nam le dijo: nunca pensé que volvería a verte así, tú. Antes siempre estabas a medio camino, como si tu vida no te perteneciera del todo. Rebeca sonrió,
reconociendo la verdad en esas palabras. Es que ahora sí me pertenece. Song también era una figura constante. La madre de Sarocha había abrazado a Rebeca con un cariño que a veces le costaba creer. En las cenas familiares, Song siempre encontraba una excusa para tomarle la mano, o para servirle un plato extra de comida. Una noche, mientras recogían la mesa, Song le dijo en voz baja: «Hija, yo sé lo que significa para ti estar aquí. No solo estás con mi Sarocha, también estás contigo misma. Y eso es lo más importante». Rebeca sintió que se le humedecían los ojos. Venía de una familia donde el afecto era algo medido, casi condicionado. Encontrar esa calidez tan abierta era, en cierto modo, sanador. El segundo mes terminó con una sensación de plenitud, que ambas sabían que debían cuidar. En una conversación tardía, acostadas después de un día agotador, Rebeca le dijo: «Sarocha, ¿tú crees que esta paz pueda durar?». Sarocha se giró para mirarla, acariciándole el cabello. «Si las dos la defendemos, sí. La vida no va a dejar de ponernos pruebas. Pero ahora sé que no quiero que las enfrente sola, y sé que tú tampoco quieres que yo lo haga sola». Rebeca asintió, con una sonrisa lenta. «Exacto». Y en ese momento, mientras el ruido distante de la ciudad se filtraba por la ventana, ambas supieron que no se trataba solo de amor, sino de algo más profundo. La certeza de estar en el lugar correcto, con la persona correcta, y de que por primera vez en mucho tiempo, el futuro no daba miedo. Capítulo 58. Compromiso. Han pasado 6 meses desde que Rebeca llegó a Tailandia, y aunque la convivencia se ha convertido en algo tan natural como respirar, para Sarocha cada día sigue sintiéndose como un regalo inesperado. No es que la vida carezca de problemas, el trabajo, las audiencias, los plazos que parecen devorar las horas, pero cada vez que llega a casa y encuentra a Rebeca ahí, con su sonrisa tranquila o con alguna ocurrencia que la hace reír, siente que todo ha valido la pena. Sarocha llevaba semanas con una idea persistente rondándole la cabeza, una especie de urgencia suave, pero constante. No quería solo convivir con Rebeca, no quería que su historia siguiera dependiendo de un por ahora o de un ya veremos. Quería hacer de ese vínculo algo más firme, más suyo, algo que ambas pudieran mirar dentro de años, y recordar el instante exacto en que decidieron no solo amarse, sino también prometerse para siempre. Pero para ella, pedirle matrimonio a Rebeca no podía ser un gesto improvisado. No quería algo apresurado, ni un momento robado entre un café y una llamada. Quería que fuese algo tan especial como la mujer que tenía frente a ella. Una noche, después de cenar, se lo confesó a Nam mientras lavaban los platos en la cocina de Song. Nam empezó, secando con cuidado un vaso: «Estoy pensando en pedirle matrimonio a Rebeca». Nam dejó caer la cuchara que estaba enjuagando, y la miró con los ojos muy abiertos, una sonrisa de oreja a oreja. «Por fin. Pensé que ibas a esperar a que me salieran canas para hacerlo». Ambas rieron, pero el brillo en la mirada de Nam mostraba que hablaba en serio. Sin embargo, Nam no tardó en pasar del entusiasmo a la logística. «Esto no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser algo que Rebeca recuerde siempre. Algo con, no sé, magia». «Eso es justo lo que estaba pensando», respondió Sarocha, ladeando la cabeza. «Y pensé que tú y mamá podrían ayudarme». Song, que había estado escuchando desde la mesa, mientras terminaba su té, levantó la vista con esa calma maternal que siempre transmitía. «Por supuesto que te ayudaré, pero tiene que ser algo que hable de ustedes. No solo un momento bonito. Quiero que, cuando lo recuerden, sientan que es la síntesis de lo que son». A partir de esa noche, se formó un pequeño comité secreto. Entre las tres empezaron a intercambiar ideas. Un paseo nocturno por la playa, una cena privada con música en vivo, un viaje sorpresa a algún lugar simbólico. Pero ninguna idea parecía encajar del todo, hasta que Song recordó algo. «¿Recuerdas aquel parque de luces que visitamos cuando eras niña?», Sarocha preguntó. «El que montaban una vez al año, junto al lago, con faroles flotantes». Sarocha sonrió lentamente. «Sí, y este mes vuelve a abrir». La idea fue tomando forma, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo para materializarse. Song se ofreció a gestionar las entradas, y a coordinar con algunos amigos para reservar un espacio privado junto al lago. Nam, por su parte, empezó a diseñar la decoración, y a buscar un músico que pudiera tocar en vivo la canción favorita de Rebeca. Durante las semanas siguientes, Sarocha tuvo que esconder cuidadosamente cada detalle de la organización. No era fácil,
Rebeca tenía un ojo agudo para detectar cambios de humor o pequeñas mentiras. Más de una vez estuvo a punto de descubrir algo, pero Sarocha disimulaba con excusas vagas sobre un caso complicado o una reunión tardía. El día señalado llegó con un clima perfecto, cielo despejado, una brisa suave, y ese olor a tierra y agua que anunciaba que la noche sería fresca pero agradable. Sarocha le propuso a Rebeca salir a dar un paseo después del trabajo, sin dar demasiadas explicaciones. Rebeca, acostumbrada a las sorpresas ocasionales de su pareja, aceptó sin hacer demasiadas preguntas, aunque notó que Sarocha estaba algo más nerviosa que de costumbre. Cuando llegaron al parque iluminado, Rebeca se detuvo, boquiabierta. «Dios mío», susurró, mirando la extensión del lago cubierta de faroles flotantes, los senderos con guirnaldas de luces colgando de los árboles, y los reflejos dorados bailando sobre el agua. «Esto es mágico». «Me alegra que te guste», respondió Sarocha, tratando de controlar la emoción que le trepaba por el pecho. Caminaron de la mano por los senderos hasta llegar a un rincón apartado, donde una mesa baja estaba dispuesta sobre una alfombra de tela suave, rodeada de cojines, y con pétalos de flores formando un camino hasta el borde del lago. Un violinista, discretamente colocado a unos metros, comenzó a tocar una melodía suave que Rebeca reconoció enseguida, la misma canción que había sonado en su primer baile juntas. Rebeca la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Qué es todo esto, Sarocha?», algo que tenía pendiente. Sarocha tomó aire, se arrodilló frente a ella, y sacó una pequeña caja de terciopelo. Rebeca se llevó las manos a la boca, conteniendo un jadeo. «Rebecca Armstrong», comenzó Sarocha, con una voz que apenas le salía firme. «Desde que entraste en mi vida, todo ha cambiado. No solo me diste amor, me diste un hogar en ti, y me enseñaste que se puede empezar de nuevo sin miedo. Eres mi compañera, mi amiga, mi refugio, y quiero que seas mi familia para siempre». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo, pero elegante, con un zafiro azul, rodeado de pequeños diamantes. «¿Quieres casarte conmigo?». Los ojos de Rebeca brillaban con lágrimas contenidas. No dijo nada al principio. Simplemente se lanzó a abrazarla, hundiendo el rostro en su cuello. «Sí, Sarocha», susurró entre sollozos. «Sí, 1000 veces sí». El violinista siguió tocando mientras ambas se abrazaban, y Song y Nam, que habían estado observando a distancia, se acercaron para felicitarlas. Song las envolvió a las dos en un abrazo cálido, mientras Nam no dejaba de aplaudir y tomar fotos. La noche continuó con risas, brindis y un paseo en bote por el lago, con los faroles reflejándose en sus rostros. Sarocha y Rebeca, sentadas juntas, miraban hacia adelante con la certeza de que el camino que habían escogido ya no tendría vuelta atrás. Era el inicio de una nueva etapa, una promesa que ninguna de las dos pensaba romper. Capítulo 59. El pasado vuelve. El teléfono vibró sobre la mesa de cristal del pequeño estudio que Sarocha y Rebeca habían convertido en su refugio para las tardes tranquilas. La pantalla iluminó el espacio con un nombre que Rebeca no veía desde hacía meses: «Papá». La vibración se sintió más larga de lo que en realidad era. Rebeca permaneció quieta, con la taza de té entre las manos, como si el calor que desprendía pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Sarocha, que estaba revisando unos documentos en la mesa contigua, levantó la vista al notar cómo el cuerpo de Rebeca se tensaba. «¿Todo bien?», preguntó en un tono suave, casi como si temiera romper el delicado equilibrio que habían construido en esos meses. Rebeca no respondió de inmediato. Sus labios se entreabrieron, pero la voz parecía haberse quedado atrapada en la garganta. Miró la pantalla una vez más y, sin dejar de observar el nombre, contestó. «Hola, papá». Del otro lado, una voz profunda y ligeramente temblorosa respondió con una mezcla de sorpresa y alivio. «Rebeca, hija». Ese simple saludo fue suficiente para que un torrente de recuerdos la golpeara. Las comidas familiares en la gran mesa del comedor, las discusiones sobre su carrera, las miradas de desaprobación cuando mencionaba a Sarocha, el silencio incómodo que se instaló después de su partida a Tailandia. «Mamá y yo», continuó la voz, «hemos estado pensando mucho en ti. No queremos perderte». Rebeca tragó saliva. Sintió como un nudo le oprimía el pecho. «Yo tampoco quería perderlo», respondió. Y la sinceridad en su voz era un hilo delgado que amenazaba con romperse. «Pero ustedes me cerraron la puerta». Hubo un silencio que se extendió unos segundos más de lo normal. Finalmente, su padre volvió a hablar.
Es cierto, admitió con un suspiro que sonó como una rendición. No supimos manejarlo. Tu madre aún le cuesta entender la vida que elegiste, no porque no te quiera, sino porque tenía otras expectativas. No se trata de expectativas, papá. Se trata de aceptarme como soy. Lo sé, dijo, y esta vez, su voz sonó más firme. Y estoy dispuesto a hacerlo. Quizá no como tú quisieras, quizá no con la facilidad que mereces, pero quiero intentarlo. Rebeca cerró los ojos y dejó que sus palabras se filtraran en ella, con cautela. Durante meses había imaginado conversaciones con ellos, pero ninguna había tenido este matiz de vulnerabilidad. Mamá está aquí, añadió su padre. ¿Quieres hablar con ella? Rebeca dudó, pero asintió aunque no la viera. Un par de segundos después, la voz de su madre, con ese timbre que siempre le recordaba a las canciones de cuna, llenó el auricular. Rebeca, mi niña. Hola, mamá. La voz de su madre vaciló, como si las palabras tuvieran que abrirse paso entre capas de orgullo y miedo. No sé si puedo decir que lo entiendo todo. No sé si puedo decir que lo acepto sin que me duela un poco, pero sí puedo decir que te quiero, y no quiero que el océano y nuestras diferencias nos sigan separando. Rebeca sintió cómo las lágrimas le nublaban la vista. Yo también te quiero, mamá, pero necesito que respeten mi vida, a Sarocha, nuestro compromiso. Lo intentaremos, respondió la madre. Y en ese intentaremos había un matiz honesto que, aunque no garantizaba un futuro perfecto, sí ofrecía un punto de partida. La conversación continuó durante unos minutos más, con silencios incómodos y palabras torpes, pero también con pequeños puentes que empezaban a tenderse. Se despidieron con la promesa de volver a hablar pronto, sin presiones, pero sin volver a caer en el silencio absoluto. Cuando colgó, Rebeca se quedó mirando el teléfono, como si todavía sintiera el peso de las voces que habían cruzado miles de kilómetros para llegar hasta ella. Sarocha se levantó, rodeó la mesa, y se sentó a su lado. No preguntó nada. Simplemente tomó su mano. Mis padres, empezó Rebeca, con la voz quebrada, quieren intentar respetarnos. No lo entienden del todo, pero quieren intentarlo. Sarocha le acarició la mejilla con el pulgar, en un gesto lleno de ternura. Eso es un comienzo. Rebeca asintió. No era el final de un conflicto, pero sí la primera grieta por donde entraba la luz. Esa noche, mientras se recostaban juntas, Rebeca pensó que el pasado había vuelto, sí, pero no para arrastrarla de regreso, sino para ofrecerle una oportunidad de reconciliación. Y aunque sabía que el camino sería lento, se permitió creer que esta vez podían construir algo distinto. Capítulo 60. La unión. El sol de aquella mañana parecía tener un brillo distinto. Desde temprano, Bangkok estaba envuelta en un aire casi ceremonial. El canto de los pájaros se colaba por las ventanas del apartamento, los aromas del mercado cercano ascendían desde la calle y, dentro de la habitación, un silencio contenido, expectante, envolvía cada gesto. Rebeca abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de un día que no era uno más. Ese día, su vida cambiaría para siempre. Sarocha ya estaba despierta, de pie junto al ventanal, con una taza de té entre las manos y una expresión de calma que apenas lograba disimular el vértigo que llevaba en el pecho. Llevaba el cabello recogido en una coleta baja, y vestía una bata de satén blanco. Al verla, Rebeca sintió una oleada de ternura tan intensa que por un momento olvidó que todavía quedaban horas antes de convertirse oficialmente en su esposa. No puedo creer que sea hoy, susurró Rebeca, incorporándose lentamente. Sarocha sonrió, y se acercó a sentarse junto a ella, acariciándole la mejilla con la yema de los dedos. Yo sí lo creo porque llevo 6 meses imaginándolo, respondió con suavidad, y porque desde el día en que me dijiste sí en esa terraza con luces de papel, supe que todo esto iba a ser real. Rebeca apoyó la frente en la de ella, sintiendo que la respiración de ambas se acompasaba. Después, como si el instante exigiera que el mundo siguiera su curso, se levantaron para iniciar la rutina de preparación. La mañana transcurrió entre llamadas, mensajes, y la llegada de los primeros arreglos florales al salón donde se celebraría la ceremonia. Nam había tomado el control logístico, con una energía que mezclaba entusiasmo y autoridad. Song, por su parte, se encargaba de los detalles culturales, asegurándose de que ciertos elementos tailandeses tradicionales se integraran con la estética más sobria y elegante que Rebeca había imaginado. Pero la sorpresa mayor llegó cuando Nam tocó a la puerta del apartamento con una expresión traviesa. Rebeca, tienes visitas, anunció. Al abrir, Rebeca se quedó inmóvil,
Frente a ella estaban sus padres. La última vez que los había visto habían quedado cosas pendientes, y aunque semanas atrás habían hablado por teléfono para expresar su deseo de no perderla, jamás imaginó que harían el viaje hasta Tailandia para presenciar su boda. Su madre fue la primera en abrazarla. No dijo mucho. Las lágrimas se encargaron de llenar los vacíos. Su padre, con un gesto torpe pero genuino, la tomó de las manos y asintió. No vamos a fingir que entendemos todo, pero queremos estar aquí para ti, dijo con voz grave. Eres nuestra hija. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Rebeca, con la garganta cerrada, solo pudo responder con un gracias que salió entrecortado. Sarocha, que observaba desde el pasillo, se acercó con respeto, inclinándose levemente a modo de saludo tradicional tailandés, y les dio la bienvenida a su hogar. La ceremonia comenzó al atardecer, en un salón decorado con una fusión de flores blancas, orquídeas violetas y faroles de papel que colgaban como estrellas suaves sobre las mesas. El aroma de jazmín y madera recién pulida envolvía el ambiente. Un pequeño altar, adornado con velas, simbolizaba el inicio de su nueva vida juntas. El primer momento estuvo dedicado al ritual del agua tailandés. Ambas se arrodillaron frente a sus seres queridos, mientras Nam y Song vertían agua perfumada en sus manos unidas, deseándoles prosperidad, paciencia y amor. Los invitados, uno a uno, repitieron el gesto. Rebeca no conocía en profundidad el significado, pero lo sentía. Era como si cada gota sellara algo invisible pero eterno. Después, se intercambiaron las alianzas. Sarocha habló primero. Rebeca, cuando llegaste a mi vida, traías contigo una luz que me asustó porque no sabía si la merecía. Hoy entiendo que no solo la merezco, sino que quiero cuidarla. Todos los días que me queden, te prometo respeto, verdad y un amor que no se apaga. Rebeca apenas podía contener las lágrimas. Sarocha, tú me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino una persona, que puedo ser yo misma, y que eso es suficiente. Te prometo mi lealtad, mi ternura y mi deseo constante de que sigamos construyendo, incluso en los días difíciles. El beso que siguió fue aplaudido, fotografiado y sentido por todos los presentes. Era el beso de dos personas que habían recorrido mares, años y heridas para llegar a ese instante. La recepción fue una celebración íntima pero vibrante. Hubo discursos llenos de anécdotas. Nam recordó la vez que Sarocha le confesó por mensaje que estaba enamorada hasta los huesos de Rebeca. Canciones en vivo y platos típicos que iban desde curry aromático hasta postres de mango y arroz glutinoso. A medida que la noche avanzaba, Rebeca y Sarocha encontraron pequeños momentos para escapar del bullicio y mirarse en silencio, como si quisieran memorizar cada detalle. Una vez, junto a una ventana, Sarocha la abrazó por la cintura y susurró: aún no me acostumbro a decirlo, pero eres mi esposa. Más tarde, ya lejos del salón y del eco de las risas, llegaron al hotel de lujo que Sarocha había reservado para su noche de bodas. La habitación, en un piso alto, ofrecía una vista panorámica del río Chao Phraya iluminado. Sobre la cama, pétalos de rosa formaban un corazón, y en una mesa cercana descansaba una botella de vino espumoso. La primera vez que se miraron allí, solas, hubo un silencio distinto. No era de timidez, sino de una calma profunda que solo llega cuando ya no hay dudas. Se acercaron sin prisa, tocándose como si confirmaran, piel contra piel, que el amor que habían prometido era tan real como el calor que las envolvía. Aquella noche se entregaron como tantas veces antes, pero con una diferencia invisible: la certeza de que no había más despedidas, de que lo que habían sellado frente a todos ahora estaba tatuado en cada caricia. La luna de miel las llevó a un lugar que tenía un significado especial: la isla donde, en su adolescencia, se habían entregado por primera vez. Todo parecía haber cambiado, y al mismo tiempo nada había cambiado. La playa seguía guardando el mismo sonido de las olas, el mismo olor salado, y ese cielo que, al caer la noche, se llenaba de estrellas, como si les estuviera dando la bienvenida. Caminaron descalzas por la orilla, recordando anécdotas, riendo de los nervios juveniles de aquella primera vez. Pero cuando se detuvieron bajo las mismas palmeras de entonces, ya no eran dos chicas inseguras, sino dos mujeres que habían sobrevivido a la distancia, al tiempo, y a las pruebas más duras. Esa noche, con el rumor del mar como único testigo, volvieron a hacer el amor, cerrando un círculo y abriendo otro nuevo. Allí, entre susurros y risas suaves, entendieron que la unión que habían celebrado días atrás
Era solo el inicio de una vida que pensaban escribir juntas, día tras día. Cuando regresaron a Bangkok, todo parecía igual, pero todo era distinto. En los gestos más simples, compartir un café, llegar juntas al buffet, cocinar en casa, había una nueva capa de significado. Eran esposas, y aunque ambas sabían que la vida traería nuevos desafíos, también sabían que tenían todo lo necesario para enfrentarlos. Ese día, cuando apagaron las luces para dormir, Sarocha tomó la mano de Rebeca y la llevó a su pecho. Escucha, susurró, este corazón es tuyo, y lo será hasta el último día. Y Rebeca, con una sonrisa, que se podía sentir en la oscuridad, respondió, y el mío siempre será tu hogar. Epílogo. 2 años después, el amanecer en la casa que habían construido juntas no era como cualquier otro. La luz entraba suave, filtrándose por las cortinas de lino, pintando las paredes con tonos cálidos que parecían abrazar cada rincón. Afuera, el jardín estaba vivo. Jazmines recién abiertos, el suave rumor del agua de la fuente, el canto de pájaros que parecían anunciar que ese día, aunque cotidiano, era perfecto. Dentro, Rebeca despertaba despacio, con una sonrisa dibujada sin que ella lo notara. Su mano descansaba sobre su vientre redondeado, en un gesto instintivo, protector. En sus 6 meses de embarazo, había descubierto un amor distinto, más grande y silencioso, que la llenaba de una paz que nunca antes había conocido. Sarocha dormía a su lado, con una pierna extendida hacia ella, como si incluso inconsciente necesitara mantener contacto. Tenía el cabello ligeramente revuelto, y un brazo sobre la cintura de Rebeca. Ese contacto, ese calor, le recordaba cada mañana que el camino que habían recorrido había valido la pena, con todas sus tormentas, distancias y luchas. Cuando Rebeca se movió para levantarse, Sarocha abrió un ojo, medio soñolienta. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó con voz ronca, la que siempre hacía sonreír a Rebeca. A preparar el desayuno, respondió, acariciándole la mejilla. Tú descansa. Sarocha la miró, ladeando la cabeza. Ni loca te dejo cargar nada. Ya sabes que mi madre me mataría si supiera que te dejo mover un dedo. Rebeca rodó los ojos. Divertida, no estoy enferma, Sarocha. Estoy embarazada. Exacto, dijo ella, incorporándose y dándole un beso rápido. Y mi esposa embarazada merece que le lleven el desayuno a la cama. Rebeca suspiró, sabiendo que no ganaría esa discusión. En esos 2 años, Sarocha se había vuelto aún más protectora. No de forma asfixiante, sino con un cuidado que estaba hecho de pequeños gestos. Recordarle tomar agua, no dejarla cargar bolsas pesadas, vigilar que descansara, o quedarse despierta cuando Rebeca trabajaba de noche revisando documentos del bufete. Bajaron juntas a la cocina. La casa, construida con tanto esfuerzo, era ahora un reflejo de ambas. Muebles de madera oscura que Sarocha había elegido, cortinas claras y plantas que Rebeca cuidaba, fotografías de viajes, de risas, de abrazos. En una esquina, una mecedora que Song había regalado para cuando llegue mi nieto o nieta, y que ya ocupaba un lugar especial junto a la ventana del salón. Mientras Sarocha preparaba el desayuno, Rebeca paseó la mirada por la mesa. Había flores frescas, un pequeño plato de frutas, pan tostado y té caliente. No necesitaba lujos, su felicidad estaba hecha de esas rutinas, de esas manos que cortaban la fruta para ella, de esa mujer que seguía mirándola como si cada día fuera el primero. Hoy tenemos visita, anunció Sarocha, sentándose frente a ella. ¿Visita?, preguntó Rebeca, levantando una ceja. Nam quiere venir a almorzar. Y hizo una pausa, sonriendo con un toque de picardía. Mi madre también. Las dos, Rebeca sonrió, llevándose una mano al corazón. Perfecto. Hace semanas que no las veo juntas. Nam, después de tantos años, seguía siendo como una hermana para Rebeca. Y Song se había convertido en algo más profundo. Una madre elegida. Desde aquella cena en la que le dijo que podía llamarla así, no había un solo momento en que Rebeca no sintiera esa conexión. No era reemplazar a nadie, era sumar un amor nuevo. Cuando llegaron al mediodía, la casa se llenó de voces y risas. Nam se inclinó sobre el vientre de Rebeca para saludar al bebé. Hola, pequeña, susurró. Aquí está tu tía Nam, la más divertida de la familia. Tía y madrina, añadió Sarocha desde la cocina. Por supuesto, respondió Nam, guiñándole un ojo a Rebeca. No pienso perderme ni un segundo de su vida. Song, mientras tanto, había llegado con bolsas llenas de comida,
casera, no pienso dejar que mi hija cocine hoy, dijo con esa autoridad cálida que nadie discutía, y menos estando en ese estado tan precioso. De verdad, Song, no hacía falta. Rebeca intentó protestar, pero Song ya estaba organizando todo en la mesa. El almuerzo fue largo, lleno de anécdotas, de planes para el futuro. Hablaron del nombre del bebé. Aunque Sarocha y Rebeca aún no lo habían decidido, quiero que sea un nombre que lleve nuestra historia, dijo Rebeca, acariciando el dorso de la mano de Sarocha, algo que la recuerde siempre de dónde viene y que está rodeada de amor. Song las miró con los ojos brillantes. Sea el que sea, ya es parte de esta familia, y eso es lo único que importa. Después del almuerzo, Nam y Song se quedaron un rato más, ayudando a ordenar, paseando por el jardín. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio, salvo por el murmullo del viento entre las hojas. Rebeca se recostó en el sofá, y Sarocha se acomodó a su lado, apoyando la mano sobre su vientre. ¿Sabes qué pienso?, preguntó Sarocha, mirando el techo. ¿Qué? Que hace unos años ni siquiera podía imaginar esto. Pensaba que el amor para siempre no existía, que era algo que otros tenían, pero no yo. Y míranos ahora, tú, yo y nuestra hija en camino. Rebeca le tomó la mano y la apretó. Yo tampoco lo imaginaba, pero llegaste. Y hizo una pausa, conteniendo la emoción. Me enseñaste que sí se puede vivir sin cadenas, sin miedo, sin esconderse. Se quedaron en silencio unos minutos, escuchando el corazón de la casa, la vida latiendo alrededor. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja, y la primera estrella aparecía tímida. Sarocha, dijo Rebeca de pronto, prométeme algo, lo que quieras, que pase lo que pase, siempre vamos a defender esto que tenemos, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Sarocha la miró, con esa seriedad, que solo sacaba en los momentos importantes. Te lo prometo. Se besaron despacio, sin prisa, como si supieran que tenían todo el tiempo del mundo, y en ese instante, Rebeca comprendió que no importaban las batallas que habían enfrentado, ni las que vendrían. Por primera vez en su vida, estaba libre, libre de prejuicios, libre de miedos, y lo estaba con la mujer que amaba, con una familia que habían elegido, y que las había elegido a ellas. La noche cayó suave sobre la casa. En el interior, en la penumbra cálida, dos mujeres, y una nueva vida esperaban el futuro con la certeza de que, al fin, no había vuelta atrás, porque la verdadera libertad no era solo vivir como querían, era hacerlo juntas. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.